Buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Solo le llamamos un webinar temático para contarles cómo se aplica en términos concretos a la realidad las herramientas de Business Analytics. Mi nombre es Marco Sepúlveda, soy codirector del Magíster en Business Analytics, anfitrión de este webinar. Voy a partir haciendo una pequeña introducción primero acerca de en qué consiste nuestro Magíster, para que ustedes nos conozcan. Y luego voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy para que podamos iniciar el webinar propiamente tal, ¿sí? Lo que les voy a presentar hoy es básicamente una descripción de lo que es el Magíster hoy y pensando en la admisión de marzo de 2026. En este momento tenemos el proceso de matrícula abierto, así que si ustedes están interesados, muy bienvenido también si pueden hacernos preguntas durante la sesión de preguntas después de la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Este magíster lo que busca es formar profesionales que sean capaces de poder entender cuál es el potencial que tienen los datos como un activo estratégico para poder aportar a la toma de decisiones de las organizaciones. Para eso es muy importante no solamente entender el potencial, sino que ser capaces de aplicar distintas herramientas para poder extraer los datos de los distintos sistemas de información, almacenarlos y poder trabajarlos para poder ayudar a la toma de decisiones y visualizar a través de las distintas herramientas que existen visuales hoy en día, cómo poder explicar mejor los resultados. Una tercera componente muy importante, ¿no es cierto?, es la creación de modelos, y un poco la presentación de hoy nos va a mostrar eh, esto en particular, ¿no es cierto?, cómo podemos, a partir de ciertas problemáticas que tienen las organizaciones, usar estos modelos analíticos para poder dar respuestas que ayuden a mejorar la toma de decisión de las organizaciones. Esos son como los tres elementos esenciales del perfil de nuestro magíster, pero también son importantes ciertos sellos más blandos, pero que son muy importantes y se alinean mucho con lo que nuestra universidad pretende formar en términos de profesionales. Primero, que ustedes sepan que trabajar con datos requiere hacerlo con celo, con responsabilidad social, con responsabilidad ética, respetando, por ejemplo, la privacidad de los pacientes, ¿sí? Segundo, que ustedes se sientan empoderados y capaces de liderar equipos interdisciplinarios, que típicamente son los equipos que se requieren para poder abordar los datos con distintas miradas. Por ejemplo, en la charla del día de hoy, es importante formar equipos en que no solamente hay ingenieros, sino que también profesionales del ámbito de la salud. Y por último, tener la habilidad y la capacidad, ¿no es cierto?, de comunicar de manera efectiva, de manera precisa, cuáles son los resultados que se obtienen de estos modelos y cómo efectivamente estos nos pueden ayudar a mejorar la toma de decisión en las organizaciones. Para ello, nuestro magíster es un programa de 2 años de duración. En cada año son 5 bimestres. Los primeros 5 bimestres corresponden al primer año y tienen una modalidad de cursos fijos, ¿sí? En la parte de abajo de este diagrama, aquí a la izquierda, ustedes pueden ver cursos que tienen que ver con entender los fundamentos del análisis de datos, del Business Analytics. Saber trabajar con los datos, poder analizarlos en distintas plataformas. Las más utilizadas hoy en día son Python y R, así que hay un curso aquí de análisis de datos en Python y arriba hay un curso de minería de datos con R. Les mencionaba recién que es muy importante presentar la información de una manera que sea entendible para la gente de las organizaciones y para eso la visualización de datos es crítica. Y luego ya entramos en algoritmos propiamente tal, algoritmos de Machine Learning, algoritmos para poder procesar datos en grandes volúmenes a través de las distintas plataformas de Big Data que hoy día existen. Eso es lo técnico. Y un sello importante de nuestro magíster es cómo vinculamos estas distintas herramientas analíticas con la realidad de las organizaciones. Los cursos que ustedes ven acá en la parte superior van en esa dirección. ¿Cuál es la estrategia que puede tener una empresa hoy en día en la era digital y cuál es la importancia que tienen los datos para esa estrategia? ¿Cómo se pueden tomar mejores decisiones en la medida que uno considera los datos en este caso, el día de hoy, de nuestros pacientes, ¿sí? Eh, Luego, en minería de datos con R, modelos analíticos, de nuevo, distintas formas de mirar estos modelos ya con una orientación más
hacia la aplicación que tienen estos modelos en las organizaciones. Les mencionaba también, ¿no es cierto?, la importancia de ser capaces de ponerse al frente de un equipo multidisciplinario para aplicar estas técnicas de Business Analytics. Por lo tanto, nos parece muy importante que tengan un curso sobre liderazgo, ¿sí? En el segundo año, ustedes pueden ver aquí 6 cursos optativos, ¿ya?, que básicamente tienen como 2 orientaciones. Una que es profundizar en las herramientas analíticas, en los modelos, en los métodos, y otro grupo de cursos que más bien nos permiten aplicar Business Analytics en distintos ámbitos del negocio. Por ejemplo, en nuestra vinculación con los clientes, en las operaciones, en análisis de personas, análisis financiero. Así que ahí hay 2 caminos: uno, profundizar en lo técnico, o profundizar en la aplicación de estos algoritmos en distintos ámbitos de negocio. Y finalmente, nuestro programa concluye con un seminario de graduación donde ustedes forman grupos, equipos de trabajo, para aplicar lo que han aprendido en el magíster a la realidad concreta de una problemática de una organización real, donde tienen ustedes que demostrar que son capaces de aplicar todo lo que han aprendido para resolver un problema concreto, ¿sí? La modalidad de este magíster es una modalidad online. Es prácticamente autoinstruccional, es decir, ustedes van interactuando con el material que nosotros dejamos disponible a través de la plataforma que estamos utilizando, que es Coursera, ¿sí? Y ustedes pueden ver ahí que el tiempo que deberían dedicarle a cada uno de los cursos, que son cursos bimestrales de 8 semanas, se puede dividir en lo que llamamos horas directas, que tiene que ver con revisar el material disponible en la plataforma, videos de las clases, podcasts y tutoriales, por ejemplo, para conocer cómo se aplican estas herramientas en distintas organizaciones, y tutoriales para aprender cuáles son las herramientas, cómo funcionan los algoritmos, cómo se aplican en la práctica, ¿sí? Todos los cursos tienen también un trabajo final donde ustedes tienen que ser capaces de aplicar lo que aprendieron en ese curso en particular a la realidad de un caso, por ejemplo, donde ustedes pueden aplicar. También es muy importante que hay foros donde ustedes pueden discutir e intercambiar opiniones con sus compañeros, ¿sí? Y lo que llamamos clases sincrónicas interactivas. Y estas 2 instancias, las últimas 2 que acabo de mencionar, son, ustedes interactúan con el cuerpo docente. Por ejemplo, en las clases sincrónicas, ustedes van a todas las semanas o reunirse con el ayudante o con el profesor del curso para poder analizar un caso, desarrollar un ejercicio, o poder formular todas las preguntas que ustedes tengan acerca del contenido que están aprendiendo. Y por supuesto, lo que llamamos horas indirectas, que tienen que ver con el trabajo personal que ustedes tienen que hacer leyendo, analizando casos, preparando una tarea, desarrollando un trabajo. Eso es muy importante. Este es un programa que les exige, algunos de nuestros graduados ya están muy contentos, están muy felices, y una de las cosas que nos dicen es: yo pensé que este programa, por ser online, no era tan exigente. Cuando empecé a tomar el programa me di cuenta que era realmente exigente, pero valoro esa exigencia porque efectivamente me permitió aprender de buena manera todo lo que el magíster tiene para entregarnos, ¿sí? Entonces, ¿por qué estudiar este magíster? El magíster en Business Analytics, que nosotros lo llamamos por el nombre en castellano, Magíster en Analítica para los Negocios, MANE. La idea es que ustedes puedan entender para qué sirve el Business Analytics, que de alguna manera ustedes se sientan capaces de aplicar estas herramientas, estas técnicas, en distintos ámbitos de la economía, en distintas industrias, en distintos tipos de empresas u organizaciones. Tener una estrategia para poder abordar y resolver problemas de manera estructurada y efectiva, y ser capaz, ¿no es cierto?, de aprovechar una oportunidad que existe hoy en día en las organizaciones de poder realmente aportar a que éstas tomen buenas decisiones basadas en datos. Creemos que es una importante oportunidad profesional hoy en día, pudiendo asumir roles de liderazgo, de ser capaces de aportar a la toma de decisión de las organizaciones en base a un adecuado análisis de los datos que hoy día las organizaciones están acumulando sobre sus clientes, sobre sus operaciones, sobre el mercado.
Bueno, esta presentación se las vamos a compartir, pero aquí hay alguna información que siempre es importante comentar, ¿no es cierto? Es el precio del programa, $11.000 o el equivalente, ¿no es cierto?, en la moneda nacional en Chile, el peso. Hay algunos descuentos a los cuales ustedes pueden optar dependiendo de si son exalumnos, si trabajan en empresas con convenios, si trabajan en organismos públicos, por ejemplo, en organismos de salud. Y tenemos, como les comentaba, abierta la postulación para el programa en la corte que inicia en marzo de este año. ¿Sí? Este es el equipo que nos acompaña el día de hoy. Me acompaña Pablo Martel, que es director del Magíster, Camila Laguna, que es coordinadora académica, Ariana Harris, que es la asistente de coordinación académica. Y si ustedes se interesan, ¿no es cierto?, en postular a este programa, van a tener que interactuar bastante con el último integrante que aparece ahí, Sebastián Villalobos, quien es el coordinador de admisión. Bien, pero pasemos al plato de fondo, ¿no es cierto?, a nuestro invitado del día de hoy, que es Rodrigo Carrasco. Rodrigo es profesor asociado del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Escuela de Ingeniería de nuestra universidad, Pontificia Universidad Católica de Chile. También dirige la iniciativa de ciencia de datos que tiene nuestra universidad, es decir, no solamente enseña, investiga, aplica en la industria, sino que también está ayudando a que nuestra propia universidad tome mejores decisiones basadas en datos. Rodrigo es ingeniero industrial, con un diploma en ingeniería eléctrica y también magíster en ingeniería eléctrica de nuestra universidad y doctor en Industrial Engineering and Operation Research de la Columbia University en Estados Unidos. Desde 2021 integra el Advisory Board del Columbia Global Center, que está en Santiago, y es miembro del directorio del Instituto Chileno de Investigación de Operaciones. ¿Ya? Muy activo, ya no sé cómo saca tiempo para hacer todo lo que hace. Y su trabajo de investigación, que nos va a compartir el día de hoy, se centra en esta intersección entre la analítica predictiva y la analítica prescriptiva, combinando modelos de incertidumbre con optimización combinatorial, programación estocástica y el diseño y análisis de algoritmos para desarrollar herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Esto es bien interesante porque muchas veces encontramos gente que es experta más bien en lo analítico, gente que es más experta en el mundo de la investigación de operaciones y Rodrigo logra combinar ambos mundos para poder, integrando distintas herramientas, poder mejorar la toma de decisiones en las organizaciones. En particular, el día de hoy nos va a contar el trabajo que han hecho en cambiando un poco la forma en que se toman decisiones en cuanto a las listas de esperas oncológicas y utilizando estas herramientas de Business Analytics, ¿eh? Como dice el título, cómo tomar las historias clínicas y utilizarlas para poder crear modelos prescriptivos que nos puedan ayudar a tomar mejores decisiones en algo tan difícil como es decidir a qué pacientes privilegiar en la atención. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y estamos muy atentos a lo que nos vas a contar en tu charla del día de hoy. Comento que luego de la charla de Rodrigo vamos a tener un espacio para responder preguntas que ustedes pueden colocar a través del chat o la sección de preguntas y respuestas que ofrece Zoom. Y Pablo Martel va a dirigir la ronda de preguntas al finalizar la presentación de Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por la disposición a estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Marco. Espero estar a la altura de la presentación que hiciste de mí, la verdad. Así que déjame ver aquí, voy a compartir. Eh, ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Súper. Ya. Muchas gracias nuevamente por la invitación. La verdad que me encanta esta área que conecta, como decía Marcos, la parte predictiva con la parte prescriptiva. La verdad que mi área de investigación está principalmente en la parte de matemática aplicada. Se llama, el nombre es más complicado de lo que realmente es, se llama optimización combinatorial, que es básicamente cómo coordinar cosas. Y lo que ha pasado en la historia es que, en mi historia de investigación, es que siempre esto me ha gustado poder tenerlo conectado con algo que realmente funcione. Hoy día, por ejemplo, todos los sistemas de mantenimiento en el radiotelescopio ALMA son con algoritmos que hemos hecho nosotros. Ahora estamos trabajando con Paranal. Y así también hemos ido conectándonos con otras industrias, y en particular acá con el tema de los hospitales y también con el tema de agricultura. Tenemos un FONDEF con otro colega, Alejandro Macaulay,
con el cual estamos llevando esos algoritmos de planificación y detección, toda la parte de analítica, llevándola desde lo que ya hemos hecho en los telescopios a la Viña Conchitoro en este caso. ¿Ya? Así que muy entretenido, me gusta poder conectar estas dos cosas, lo cual implica poder tener que meterse en un mundo que es un poco más menos limpio, menos en laboratorio, que es la parte matemática. Uno esperaría que todo está, ¿no es cierto?, en un pizarrón y uno pueda desarrollar algoritmos y probarlos tranquilamente. Uno empieza a meterse en la parte de datos, donde las cosas no están siempre ordenadas, donde las cosas tienen un montón de problemáticas que les voy a ir contando un poco hoy día, porque justamente una de las dificultades que vamos a ver durante esta historia es que los datos en muchos ambientes, especialmente en hospitales públicos, son complejos de poder llegar a ellos. Están ahí, pero están muy segregados en diferentes lugares, entonces hay un trabajo grande de poder ordenar eso y tratar de entender qué es lo que está pasando. Y mi objetivo un poquito en esta presentación es contarles las herramientas que estuvimos haciendo, pero más que eso es la importancia de poder conectarse con la organización con la que uno está trabajando para entender realmente cuál es el problema que tienen ellos y ocupar las herramientas de Business Analytics en resolver su problema y no traer una herramienta que ya está probada en otro lado y tratar de forzar a que la organización se transforme para que, ¿no es cierto?, haga un yoga organizacional, digo yo, para que trate de achuntarle a esta herramienta que tenemos que estamos tratando de vender. Entonces, creo que hay una parte importante en la parte de Business Analytics y creo que es un poco el foco que también tiene este magíster, donde a ustedes les dan las herramientas para poder agarrar problemas, descomponerlos, entender qué es lo que está haciendo y desarrollar herramientas que sirvan para ese problema y no una cosa genérica que pueda servir por todos lados, ¿ya? Así que, bueno, un poquito la idea es contarles lo que hemos estado haciendo desde el lado oncológico en clínicas, que en este caso particular lo hicimos con el Hospital de la Florida, ¿ya? Y ahí abajito a la derecha están un poco mis coordenadas si alguno está interesado en saber algo más. Y para partir, ahí estamos, ahora sí. Y para partir, ¿no es cierto?, un poquito el contexto de lo que son las listas de espera oncológicas. La verdad que oncológica significa, es una labor súper compleja que está repartida en múltiples partes. No hay un solo cáncer, hay múltiples tipos de cáncer que llegan en múltiples tipos de áreas, que se encuentran o se analizan de múltiples tipos de formas, ¿ya? No es una enfermedad que uno pudiera decir: "Oye, es una cosa particular que siempre se detecta de la misma forma, afecta a todos de la misma forma", sino que es bastante complejo desde cómo se identifica cómo afecta a las diferentes personas y además cómo lo detectamos en la red que tenemos de hospitales. Ahí abajo a la derecha tenemos, ¿cierto?, la red en la Florida, a la izquierda están viendo toda la parte de la Supra de Santa Rosa, donde están viendo todos los diferentes hospitales y servicios de salud que tratan de poder ayudar, ¿no es cierto?, en esta parte. Y obviamente hay una enorme familia de diferentes tipos de cáncer que afectan a la población. Y la verdad que además el tema de atención en cáncer es un tema que es un continuo, no es simplemente uno llega por una cosa en particular. Hay un tema de prevención primaria y secundaria, ¿no es cierto? Mamografías, revisión, etcétera, que uno busca, ¿no es cierto?, para prevenir este tipo de cosas. Está toda la parte de diagnóstico y tratamiento, que es justamente lo que estuvimos atacando nosotros en este caso, que es donde está la persona que ya tiene alguna sintomatía y llega, ¿no es cierto?, con algún interés de que alguien le resuelva el problema. Pero después está el tema de seguimiento y rehabilitación, que uno no puede dejar de lado. Hay un tema, ¿cierto?, de cómo. Y además está el tema de cuidados paliativos. También hay elementos, ¿cierto?, en cáncer que ya uno no se puede recuperar de ellos, con lo cual, ¿cómo hacemos que esa persona pueda tener el mejor resto de su vida posible? ¿Ya? Y yo creo que las herramientas de analítica pueden ayudar un montón en todas estas fases de todos los tipos de enfermedades, no solamente este, pero en particular vamos a enfocarnos acá en la parte de diagnóstico y tratamiento, de cómo, ¿no es cierto?, pacientes que están llegando, ayudamos a que de la forma más rápida posible podamos atenderlo. Porque además el tema de lista de espera, uno aparece, ¿no es cierto?, en el diario, hay un montón de importancia desde el punto de vista mediático de esto, porque obviamente la lista de espera implica que la gente puede estar muriéndose por estar esperando que lo atiendan, ¿ya? Entonces, claramente el tema de lista de espera es algo central que nos afecta a todos y algo directamente afecta a la población. Entonces, pero el problema además es que no hay una lista de espera. Para cualquier proceso médico hay un montón de ellas. Está la lista de espera de consultas médicas, está la lista de espera de consultas no médicas. Una vez que uno tiene, ¿no es cierto?, fui a la atención, me diagnosticaron algo, después tengo una lista de espera de los procedimientos de diagnóstico. Si ya detectaron, ¿no es cierto?, que tengo un cierto cáncer y tengo que tener la quimio, bueno, hay una lista de espera para la quimioterapia o otra terapia, para radioterapia o incluso para cirugía. O sea, cada uno de estos pasos, si uno quisiera modelar el proceso por el cual vive, ¿no es cierto?, el paciente,
cada uno de estos cuadraditos, que sería alguna de las actividades que tendría que estar pasando este paciente en el proceso a ojalá recuperarse, va a tener algún tipo de lista de espera adelante. Entonces, no solamente tenemos que preocuparnos de entender, oye, ¿cómo reduzco una de estas listas de espera? Sino que es súper importante, que es algo que hemos estado haciendo con algún par de alumnos de doctorado en ingeniería con la industria que tenemos, trabajando con el Servicio de Salud Oriente, donde, oye, hay una parte importante de esto, de entender de que quizás haciendo algo acá podemos eliminar alguna de estas listas de espera, pero en realidad lo que estamos haciendo es mover pacientes de una de estas listas de espera a la otra. Porque simplemente hicimos muy rápido alguna de las partes del proceso. Imaginemos que podría meterle algunas herramientas de inteligencia artificial o de Business Analytics a, ¿no es cierto?, la primera consulta para poder procesar rápido a estos pacientes, entregarle ¿no es cierto?, un diagnóstico rápido. Pero lo único que estoy haciendo con esto, si no entendí la red completa, es moviéndolos a engrosar ¿no es cierto?, una lista de espera de procedimientos quirúrgicos o de diagnóstico o algo por el estilo, con lo cual lo único que estoy haciendo es mover el tiempo de espera de un lado a otro, no estoy eliminando el tiempo de espera. Y lo que uno debería pensar cuando está, no solamente en salud, en cualquier organización, es tratar de pensar en el ciclo de vida completo, ¿no es cierto?, de este paciente o de este servicio o de este producto que estoy entregando o fabricando, para poder entender cómo partimos desde un punto hasta el otro y con eso asegurarnos de que las herramientas que vayamos desarrollando nos ayuden a poder, ¿no es cierto?, mejorar el proceso completo. No solamente arreglar un pedazo de esto, si es que efectivamente ese pedazo lo único que está haciendo es mover después la basura o la pérdida o lo que sea a pasos que vienen más adelante. ¿Ya? Entonces hay que tener muy claro que este tema de lista de espera no es solamente un punto, sino que efectivamente hay un conjunto de listas de espera que vienen una detrás de otra. Y todas ellas generan, ¿no es cierto?, una serie de problemas. Hemos visto ahí un montón de casos, ¿no es cierto?, de temas de inequidad, de uso, ¿no es cierto? Incluso hace poco, cuando estábamos, de hecho, trabajando con el equipo, apareció esta noticia, ¿no es cierto?, en el Sotero del Río, donde 100 cirugías aparecían, ¿no es cierto?, que se adelantaban a funcionarios o familiares que estaban ahí en ese hospital, ¿no es cierto?, y se saltaron la lista de espera en cierta forma. ¿Ya? Entonces, hay un tema aquí de equidad también, de que uno quisiera tener algún tipo de, si uno desarrolla herramientas de analítica avanzada, uno además quiere tener esa transparencia para poder mostrarle por qué este paciente lo puse ahora y no después, para que se quede claro que no es porque es mi tío o es, ¿no es cierto?, un familiar mío, sino que efectivamente hay una métrica que nos ayudó a identificar que con esto tratamos de mejorar el global de todos los pacientes que tenemos. Entonces, súper importante también esta parte de la transparencia respecto de lo que estamos haciendo por todos los efectos que tiene este tipo de herramientas, ¿ya? Además, bueno, uno como ingeniero, claro, tiene un montón de herramientas, pero esto no lo hacemos en el vacío. Creo que es súper importante también destacar que cuando uno trabaja en analítica de datos, en business analytics, en inteligencia artificial, cuando desarrolla herramientas, en realidad uno hace un trabajo interdisciplinario con mucha gente. En el caso, ¿no es cierto?, del equipo que estábamos trabajando, esto fue financiado gracias a un proyecto del Centro de Políticas Públicas que nos ganamos, junto con Jocelyn y José Peña, que están al lado izquierdo de la lámina. Jocelyn trabaja en la parte de procesamiento del lenguaje, tiene un montón de herramientas que hoy día nos permite agarrar, ¿no es cierto?, fichas médicas y ahí tratar de encontrar un poco cómo poder sacar información relevante dentro de los datos que están ahí. Y José fue en realidad el principal motor de esto. Él es médico oncólogo de la Facultad de Medicina, trabaja con el Servicio de Salud y fue el que nos convenció tanto a Jocelyn como a mí de meternos en este proyecto porque él veía todo el dolor que estaba viendo, ¿no es cierto?, en todas estas diferentes áreas de los hospitales que él le toca apoyar, ¿ya? Con lo cual él nos motivó un montón también de cómo son todas estas herramientas que nos podrían servir. Así que yo le saco el sombrero siempre a José porque creo que tiene esa energía que nos llena de no solamente de movernos a hacer cosas, sino que además tiene esta cosa interesante que nos enseñó un montón de cómo es el ciclo de vida del paciente, porque uno, de nuevo, como les digo, como ingeniero o como alguien que trabaja en analítica de datos, uno siempre puede tratar de pensar que, oye, todo lo puedo hacer yo, cuando en realidad creo que es súper importante darse cuenta que es tremendamente relevante trabajar con la gente que sabe de la parte de conocimiento de dominio. Y por eso además, al lado derecho de la lámina tenemos tres personas clave que estuvieron acá. Luis Ávila y Verónica Morales, que están arriba. Ellos trabajan en el Hospital de la Florida. Justamente fueron los que nos dieron la mano, decir, oye, sabes que nosotros encantados de trabajar con la Católica, poder tratar de resolver un poco las cosas que estábamos haciendo. Y por lejos, el que más trabajó aquí es Luis Arias, que fue alumno de trabajo de título conmigo, el ingeniero matemático, estuvo trabajando, de hecho hizo sus pasantías, su trabajo de título, y además estuvo después trabajando con ellos un par de meses después de cerrar el proyecto para asegurarse que esto quedara funcional, trabajando con ellos directamente con los equipos médicos. En el caso de Luis Ávila, él trabaja en el área de innovación del hospital. Verónica Morales es kinesióloga y también trabaja en el área de innovación del hospital y ellos nos ayudaron a justamente
conectarnos con todo el equipo médico que tenía el hospital para poder entender qué es lo que realmente necesitaban resolver y cómo podíamos ayudarlos nosotros con estas herramientas analíticas, ¿ya? Los objetivos del proyecto, la verdad que eran desarrollar e implementar estrategias, ¿no es cierto?, basadas en ciencia de datos, en optimización, para poder hacer mejor la gestión y también terminar, como era un parte de un proyecto del Centro de Políticas Públicas, terminar ojalá con recomendaciones de políticas públicas, que le voy a mostrar al final de la presentación, de cómo podemos hacer que esto funcione mejor a nivel país. Y hay una parte importante que le pusimos nosotros, es considerando las restricciones de capacidad que tenemos. Y ahí voy a hablar un poquito más adelante por qué lo puse en rojo eso aquí. Porque creo que es tremendamente importante entender que cuando uno empieza a hacer priorización médica, claro, hay un tema que es la priorización médica, que no tengo nada, yo no tengo nada que sumar en eso. Los médicos saben muchísimo más, entienden perfectamente por qué pondrían un paciente sobre otro, pero cuando lo conectamos después con restricciones de capacidad, se complejiza mucho más de lo que uno cree, ¿ya? Así que ahí voy a hablar un poquito más de eso adelante. Y abajo le estoy poniendo algunos ejemplos de cosas que hemos trabajado, cada uno por separado. Hemos trabajado con Jocelyn y con José, en diferentes áreas de esto y que logramos conectar estas diferentes cosas. Ahí abajo a la izquierda ven unos trabajos que ha hecho Jocelyn respecto de la gestión de datos y cómo conectarlos, ¿no es cierto? En otros lados están viendo algunos modelos de optimización que hemos hecho nosotros para gestionar pabellones, por ejemplo, ¿ya? Que es la parte más combinatorial, que después trata de cómo resolver el Tetris de cómo conectar pacientes con pabellones, y ahí juntamos toda esta idea en este equipo que estuvimos desarrollando esto el año antepasado con el Hospital de la Florida. Y ahora la parte importante, ¿por qué es relevante este tema de la capacidad? ¿Ya? Porque al final uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Quiero agendar la lista de espera, ¿ah? Y simplemente los voy a priorizar por, ¿no es cierto?, su complejidad médica, así que y voy agarrando del primero en adelante, ¿no? Simplemente tenemos una lista, ¿no es cierto?, de todos los pacientes, de más complejo a menos complejo, o de más grave a menos grave, algo por el estilo, que un médico, ¿no es cierto?, o un panel de médicos nos van a definir, y la verdad uno podría ir agarrando uno tras otro y procesar esto, y punto. ¿Por qué seguimos pensando en cómo, por qué tendría que tener algo relevante aquí el tema de la capacidad? ¿Ya? Y el punto de eso es que, recuerden lo que les mostré antes, nosotros teníamos que esto en realidad no es una lista de espera, sino que es una colección de listas de espera donde vamos a tener personas paseando por un sistema mucho más complejo, ¿ya? Con lo cual, si yo veo que de repente el paciente número 3 podría pasar directamente al diagnóstico, sin saltándose a la primera consulta, porque ya sé lo que le pasa, pero tengo un paciente que está más grave, que está arriba, si meto al paciente 3, la gente con justa razón me dice, oye, pero ¿por qué te estás saltando la lista? El paciente uno es el que debería pasar primero. Y yo digo, oye, pero es que el paciente uno todavía tiene que esperar a que salga el espacio que está alguien ocupando, ¿no es cierto?, en la parte de la primera consulta. No me lo puedo saltar, pero aquí yo no le estoy quitando nada al paciente uno, porque en realidad el paciente uno igual tiene que esperar y no pierde nada con que yo ponga el paciente 3 hacia adelante. Pero hacerlo así, obviamente aparecen estas cosas como lo que apareció en el diario, que obviamente aparece porque son familiares, pero si uno tuviera alguna forma, algún algoritmo que mostrara que eso no afecta a los otros, es justamente lo que nos gustaría poder hacer. Mostrar de forma transparente que las cosas que estamos tomando decisiones no están afectando negativamente al resto y estamos aprovechando la capacidad ociosa que tenemos en el sistema para poder atenderlo, ¿ya? Y eso es algo que nosotros en el área de investigación operativa lo trabajábamos hace mucho tiempo, tiene un nombre, se llama el problema de la mochila, ¿no es cierto? Donde tenemos, para poner el ejemplo, nosotros tenemos una mochila que está acá, ¿no es cierto? Y tenemos un montón de productos, esos tres productos que estoy poniendo aquí, pero además esos tres productos tienen dos características distintas. Tienen por un lado el peso y por otro lado el valor. Y son características que yo quiero medir de forma distinta. Por un lado el peso o el volumen es lo que tiene una capacidad máxima que tiene mi mochila, así que no puedo llevar más de ese peso. Y por otro lado el valor es que justamente es lo que yo quiero tratar de meter el máximo dentro de eso. O sea, el problema de la mochila que nosotros enseñamos, un problema de optimización en realidad, es, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo maximizamos la cantidad de valor que metemos en esta mochila, considerando que tenemos una restricción del peso máximo que puede llevar? ¿Ah? Entonces, lo típico que la gente dice, oye, pero ordénalo de mayor valor a menor valor. ¿Ah? Y con eso vas metiendo. Y uno puede armar un montón de ejemplos, yo lo hago en clase, donde muestras ejemplos donde puedes hacerlo arbitrariamente malo si empiezas a hacer esas cosas. Les puedes mostrar ejemplos donde tiene, ¿no es cierto?, una cosa que tiene un valor, ¿no es cierto?, de uno, por ejemplo, y un montón de cosas que tienen un valor de 0,09, ¿no es cierto? Y te puedes mostrar que puedes armar eventos donde la gente se metería una cosa donde después la suma de las cosas chiquititas hubiera sumado mucho más que esta cosa grande que metí y me llenó la mochila, ¿ya? Entonces, oye, pero quizás lo que podrías hacer, Rodrigo, entonces es dividir el valor por peso. Y voy a ordenar las cosas, ¿no es cierto?, por valor por peso. Suena como bastante razonable, como que eso me podría arreglar ese problema. Y de nuevo, uno también puede mostrar que ese algoritmo tampoco resuelve este problema de optimalidad y uno podría, ¿no es cierto?, desarrollar algoritmos que permitan encontrar cuál es efectivamente
la combinación de elementos que uno maximiza el valor esto y, ¿no es cierto?, está limitado por la capacidad de la mochila. De hecho, en investigación de operaciones, este tipo de restricciones se llaman restricciones de mochila, porque limitan, ¿no es cierto?, alguna capacidad. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque justamente uno podría pensar que esta mochila en realidad es la capacidad que tiene el hospital. ¿Ya? Ahora, en vez de producto, obviamente vamos a tener personas que tienen un nivel de relevancia que creo que es súper importante también destacar que aquí no estamos hablando de productos, estamos hablando de personas, de vidas, con lo cual creo que sube, ¿no es cierto?, tiene un salto enorme desde el punto de vista valórico y ético, ¿no es cierto?, de lo cómo lo estamos ordenando y cómo tenemos que hacer las cosas transparentes. Pero también tenemos este mismo problema, tenemos un montón de pacientes que tienen una capacidad limitada de atención, ¿no es cierto?, en este hospital y cada uno de ellos, en vez de tener, ¿no es cierto?, un valor, tiene quizás una prioridad médica, que queremos tratar de, ojalá, agarrar esa prioridad de arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, lo más importante, pero además, en vez de este peso, tenemos ¿no es cierto?, una restricción de cuántos recursos ocupan del hospital. Algunos de ellos van a ocupar recursos de quimioterapia, radios, ¿no es cierto?, o médicos, o boxes, ¿no es cierto?, de diferentes formas, con lo cual tienen un uso de recursos de forma distinta. Y aquí de nuevo tengo que empezar a ver, bueno, ¿cómo va a ser la vida de este paciente por el sistema para que pueda yo priorizar las cosas de la mejor manera posible? ¿Ah? Y lo que estuvimos viendo justamente con esto es darnos cuenta de que hay capacidad ociosa, se llama, que está, ¿no es cierto?, disponible en el sistema, y que no la estamos aprovechando porque se nos embotella, ¿no es cierto?, esta cosa en diferentes partes del proceso, con lo cual tenemos que de alguna forma tener herramientas que nos permitan ver hacia adelante, una suerte de Waze o Google Maps, ¿no es cierto?, que nos pueda mostrar cuál es el mejor camino para cada uno de estos pacientes por separado, sin olvidar que lo que estamos tratando son con personas, porque aquí hay una parte importantísima de entender que estas herramientas no están en el vacío, no estamos moviendo paquetes, sino que estamos moviendo personas y cada uno de estos atrasos obviamente genera, ¿no es cierto?, reducciones en la vida futura de esta persona o la calidad de la vida futura de esta persona. ¿Ya? Así que, ¿cómo hemos trabajado? Justamente hemos estado trabajando en levantar el proceso, estuvimos trabajando directamente con ellos en entender cómo era el proceso que vivía cada uno de estos pacientes oncológicos. Hay un montón de herramientas en el área de ingeniería industrial y analítica que nos permiten levantar procesos de forma súper estructurada, como los arquitectos hacen sus planos, nuestros colegas en ingeniería estructural, ¿no es cierto?, hacen sus diagramas para poder entender las fuerzas del edificio. Nosotros también en ingeniería industrial tenemos estas herramientas que nos permiten mapear y entender cómo funciona cada cosa. ¿Ah? Desarrollamos un piloto con algunas herramientas que nos permitían tomar mejores decisiones, la validamos internamente, trabajamos directamente con los gestores oncológicos que están en el hospital para enseñarles cómo ocupar estas herramientas y empezar a que se sofisticaran ellos un poco más en cómo usar este tipo de cosas. Y también desde el punto de vista de la organización, ayudarla a poder absorber este tipo de cosas. No todas las organizaciones, especialmente en el caso de los hospitales públicos, tienen organizaciones internas que puedan agarrar estas herramientas de analítica de negocio y poder usarlas. Porque generalmente la parte de diseño de modelos y algoritmos está muy pensado como en el área de tecnologías de la información, ¿no es cierto?, de TI, y en general la gente de TI en los hospitales o en muchas organizaciones están preocupadas de cosas bien estructuradas y bien limitadas, no están en este mundo de ir, ¿no es cierto?, pensando qué podríamos hacer, explorar con sprints y cosas por el estilo, con lo cual tuvimos también la suerte, como trabajamos con el equipo de innovación, que tiene mucho más esta cultura de hacer pruebas y probar y probar y probar y ir mejorando las cosas que estamos haciendo, pudimos desarrollar este tipo de modelos y avanzar con ellos. Ahí también hay un tema interesante. Y ocupamos esta herramienta justamente de analítica. Ahora, las herramientas de analítica, para poner un poquito en contexto, uno podría ordenarlas como en tres grandes grupos, ¿no es cierto? Está la analítica descriptiva, que de hecho desde los 90 tenemos estos dashboards, ¿no es cierto?, que nos muestran un poquito dónde estamos parados, nos cuenta un poquito qué pasó. Si quedó alguna escoba, nos muestra, oye, mira, aquí estuvo el problema. La analítica predictiva, que es la que está hoy día, ¿no es cierto?, estos últimos años ha estado bien de fama, ¿no es cierto?, por todos estos modelos de inteligencia artificial o de machine learning que me permiten predecir cosas, ¿no es cierto?, me tratan de ayudar un poquito con el qué pasará. Pero el área que trabajo yo, que es la que se llama analítica prescriptiva, creo que es la que tiene justamente la que conecta finalmente con la decisión. Porque la analítica no es una cosa que está en el vacío, es un proceso científico con lo cual queremos hacer es transformar datos en conocimiento. Eso es lo que nos gusta hacer, para justamente tomar mejores decisiones. Y la parte prescriptiva es justamente contesta eso. ¿Cuál es la mejor decisión para que algo que yo quiero que pase, pase? ¿Ya? Y esa es un poquito el área de esta analítica prescriptiva. Y son obviamente el centro de muchas aplicaciones que tenemos hoy día. Gracias a esta combinación que tenemos algoritmos súper potentes, hemos trabajado muchos años, los últimos 50 años, en desarrollar algoritmos cada vez más potentes desde el punto de vista de poder mejorar toma de decisiones. Obviamente está el tema de cómputo, que también tenemos, ¿no es cierto?, una capacidad de cómputo mucho mayor. Y por último también tenemos un montón de datos. ¿Ah? Si bien a veces en algunos ambientes es complejo, como nos tocó en el hospital, sí existen los datos y hay herramientas que nos ayudan hoy día a poder procesarlos, analizarlos y transformarlos en información relevante.
Y estas tres niveles, estos que le he mostrado acá, estos tres niveles de analítica, lo tienen absolutamente todos ustedes en la palma de su mano. Si ustedes agarran, ¿no es cierto? Aquí les pongo un ejemplo, Google Maps, viajando, ¿no es cierto?, desde San Joaquín, mi oficina, hasta la oficina donde está la ALMA y la ESON, los observatorios que están ahí en Vitacura. Ustedes tienen las tres partes de analítica puestas ahí. Por un lado tienen la analítica descriptiva, ¿no es cierto? Tienen unos colorcitos que le está mostrando dónde, ¿ya?, hay taco o no hay taco, le está mostrando en este momento actualmente dónde está la concentración o la lentitud, ¿no es cierto?, del viaje. Tienen la parte predictiva, le está diciendo que si usted toma en este camino son 25 minutos, 29 minutos, etcétera. Y eso viene, yo no he hecho ese camino todavía, me está prediciendo que si yo tomase ese camino, ¿no es cierto?, eso es lo que me vaya a demorar. Pero la razón por la cual están tomando ustedes o usan esta aplicación es porque le está dando de las miles de millones de caminos que existen, algunos de ellos que pasan por Arica, ¿no es cierto?, y vuelven a Santiago, que no tienen ningún sentido, pero desde el punto de vista de un algoritmo podría ver este mapa completo, ¿no es cierto?, y también es un camino factible, nos entrega tres. ¿No es cierto? De estos cientos de millones de caminos, nos entrega solo tres y esa es justamente la analítica prescriptiva que me está conectando ahora los datos con, bueno, cuál es la mejor decisión que yo podría tomar para llegar lo más rápido o más seguro o con menos consumo de benzina, ¿no es cierto?, a donde quiero ir. Y ahí justamente lo conecto con la parte analítica, pues yo siento que hoy día tenemos este bombo, ¿no es cierto?, grande, que es la inteligencia artificial y machine learning, y lo que están haciendo estas cosas generalmente es buscar patrones, ¿no es cierto?, en el pasado para poder capturar ese valor, así que hacen lo mejor información posible, o sea, mejor uso de la información pasada, mientras que en la analítica predictiva lo que estamos tratando de hacer es crear esto, llamémoslo un gemelo digital de las decisiones y estamos viendo todas las posibles opciones hacia adelante de todo lo que podría pasar. Así que en realidad lo que estamos haciendo es el mejor uso en realidad del futuro. Así como Doctor Strange que estaba viendo los 14 mil millones de posibles caminos para poder ganar, esto en cierta forma estamos haciendo eso. ¿Cuáles son todos los miles de millones de caminos que podríamos tomar desde, ¿no es cierto?, el campus San Joaquín hasta las oficinas de la ESO y entender cuál de ellos es el mejor? Y la parte chora, que es la que más me gusta a mí, es el hecho de que esta área también por naturaleza interdisciplinaria. Nos toca trabajar justamente con un montón de gente de diferentes áreas. Como les comentaba, me ha tocado trabajar con la gente de los hospitales, de los telescopios, de la Armada, etcétera. Y uno aprende un montón en esa parte que a uno, quizás como científico, el bichito, ¿no es cierto?, estar aprendiendo constantemente es parte de lo que nos motiva. Y esta área en realidad ya tiene una buena cantidad de años. Toda esta parte de desarrollo de herramientas analíticas prescriptivas en realidad partió durante la Primera Guerra Mundial, así que tenemos casi 100 años de experiencia en el desarrollo de este tipo de cosas. Las primeras herramientas analíticas que se ocuparon fueron, de hecho, durante la Primera Guerra Mundial. Para poner un contexto, durante el año 1917, del orden al principio de la guerra, ¿no es cierto?, entre uno de cada 10 barcos eran hundidos por los U-boats alemanes, y después que la flota inglesa se conectó con los matemáticos que estaban trabajando en las universidades inglesas para ver cómo podían desarrollar modelos que permitiesen, ¿no es cierto?, diseñar flotas de mejor manera, pasaron de uno cada 100, perdón, uno cada 10, a pasar a uno cada 200. Así que hundían un barco cada 200 que pasaban, lo cual es una mejora, ¿no es cierto?, gigante, si uno está pensando que en realidad estas flotas lo que estaban haciendo era llevar productos desde Estados Unidos a Europa para poder, ¿no es cierto?, avanzar en la guerra. Entonces era fundamental poder tener eso. Y luego siguió avanzando, de hecho, durante la Primera y la Segunda Guerra, modelos, por ejemplo, apareció una herramienta espectacular en ese momento, se llamaba el radar, ¿no es cierto?, que hoy día es algo súper común que tenemos, y el radar cuando apareció era una herramienta cara, diseñada por físicos, ¿no es cierto? Y la pregunta era, bueno, si tenemos estas cosas tan específicas, y Londres está a 30 minutos de vuelo de las bases, ¿no es cierto?, alemanas, ¿cómo podemos avisarle lo antes posible? ¿Dónde ponemos los radares de tal manera de que nuestros ciudadanos, ¿no es cierto?, sepan lo antes posible que tienen que, ¿no es cierto?, meterse toda la parte de seguridad que tenían en Londres para que obviamente durante el bombardeo se salvaran? Así que justamente fueron modelos matemáticos de localización ¿cierto?, de localización se llama, donde uno va poniendo, oye, ¿cómo podría poner esto, dado lo caro que son, para poder justamente maximizar la posibilidad de que identifiquemos estos aviones antes de que lleguen? Siguió avanzando obviamente este tema de la analítica. Aquí lo voy a encontrar dentro del archivo de John Hopkins, donde aparece el primer lugar donde aparece temas de investigación de operaciones, y la analítica se empezó a ocupar un montón en toda la parte de la Segunda Guerra. Un ejemplo que me imagino que más de alguien lo ha visto en Twitter, que debe ser este, ¿no es cierto?, donde hay un diagrama, muestran un avión, ¿no es cierto?, donde tiene un montón de puntos donde se identificaron las balas que llegaron en todas las muestras que estuvieron viendo, y también ahí en su momento la gente está diciendo, oye, ¿cómo protegemos más estos aviones para que efectivamente vuelvan sanos y salvos los pilotos? Porque el avión se puede reconstruir, el piloto no.
con lo cual tenemos que tratar de salvarlo lo más posible. Los generales en su momento estaban tratando de proteger, ¿no es cierto?, todos los lugares donde estaban los puntitos rojos, y apareció un colega ahí, Abraham Wald, que es un matemático húngaro que estaba en la Universidad de Columbia, donde efectivamente le dijo, no, esto tenemos aquí un sesgo desde el punto de vista analítico, eso, lo que estamos viendo aquí son solamente los aviones que realmente llegaron, aquellos aviones que quedaron hundidos, no tenemos esos datos, con lo cual no podemos ocupar estos datos así directamente, y obviamente la lógica, si ustedes ven ahí donde faltan los puntitos rojos, son en los motores, ¿no es cierto?, y en la cabina del piloto. Claramente cuando le llega el golpe a la cabina del piloto y fallece el piloto o alguno de los motores, no llega el avión a destino, con lo cual si uno quisiera, ¿no es cierto?, mejorar el blindaje de esos aviones, habría que blindar en la cabina del piloto y obviamente los motores, que hoy día se ve algo completamente lógico, pero en su momento cuando tenían estos datos, sin ese tema, obviamente ocupar la analítica correctamente era lo que había que hacer. Y tras la guerra, obviamente, esto se aplicó en un montón de otros contextos. Hoy día no existe el mundo sin analítica prescriptiva. Amazon, ¿no es cierto?, el two-hour shipping o el, ¿no es cierto?, free shipping que tienen en múltiples herramientas. Mercado Libre hace lo mismo, ¿no es cierto? Ocupa muchas de estas herramientas que se han ido diseñando en los últimos 60, 80 años, ¿no es cierto?, que permiten hacer optimización sobre flujos de producto, agarrar estos datos y entender mejoras de precio y cosas por el estilo, que son justamente parte central de lo que se estuvo haciendo. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? ¿Cómo aterrizamos nosotros esto ahora al tema de salud? Bueno, desde el punto de vista de lo que hicimos, nosotros en realidad primero entendimos el proceso, qué es lo que estaba pasando. Así que entendimos todos los procesos, nos estuvimos trabajando directamente con ellos para entender, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de derivación hasta la alta, ¿no es cierto?, del paciente, cuáles fueron todos los pasos que tenían que hacer. Tratar de hacer aquí al lado izquierdo un diagrama que hizo Luis, ¿no es cierto?, donde mostraba un poco genéricamente qué es lo que estaba pasando, pero créanme que tenemos ahí, puse un pantallazo grande nomás del lado derecho del proceso completo que le mapeamos con un protocolo, una metodología que se llama BPMN2, que es súper estándar desde el punto de vista de ingeniería industrial, donde identificamos cada uno de los pasos que pasaba este paciente para poder entender justamente dónde estaban los cuellos de botella, dónde herramientas de analítica generaban valor. En algunos casos no hay herramientas de analítica que generen valor. Simplemente hay que mejorar un proceso, hay que mejorar una firma, alguna forma en que estamos haciendo aprobaciones, y eso ya generaba un tremendo valor. ¿Ah? Entonces nos ayuda un montón primero a entender dónde estamos para poder identificar dónde estas herramientas de analítica avanzada nos podían generar valor. Ahí identificamos, ¿no es cierto?, justamente en la parte de procesamiento de fichas médicas y cosas por el estilo, hay un montón de valor que podíamos hacer. Ahí Luis Área de nuevo, que fue el que estuvo haciendo todo este trabajo, estuvo trabajando en poder unificar bases de datos que tenían en diferentes formatos, ellos en el hospital, CSV, pedazos de papel, planillas en Google. Entonces, todo eso conectarlo a que fuera interoperable, que se conectaran después con algunos códigos que fue diseñando él, en Python en particular, así agarrando todos los datos y poder hacer algún tipo de analítica sobre esto. Además, eso le permitió crear dashboards, en este caso lo hizo con Power BI, para poder identificar y visualizar eso, así que estábamos haciendo la analítica descriptiva, y eso ya generaba un montón de valor porque les permitió por primera vez, de hecho, al hospital, identificar dónde estaban sus pacientes. Si tú le preguntabas, ¿cuántos pacientes tienen ustedes hoy día esperando diagnóstico? No sabían. Por enfermedad, menos aún. En cambio, con esto les permitió justamente ordenar y entender dónde están, cosa que después podamos hacer el esfuerzo de, oye, si tengo que mejorar algo, quiero aumentar la cantidad de personas que atienden en alguna cosa, ¿cuál es esa? ¿Dónde pongo una enfermera más o un enfermero más? ¿Dónde pongo un médico o un box? ¿No es cierto? Ese tipo de cosas son justamente las que uno puede contestar cuando hace eso. Y ahí empezamos a meter modelos matemáticos y algunos temas de procesamiento de texto también para poder hacer eso. ¿Ya? Cosas que identificamos ahí, falta de coordinación y registro dinámico, se pueden imaginar, hay muchas cosas en papel, procesos ineficientes en el ciclo de atención, problemas de automatización y análisis de datos. Había gente que pasaba días enteros leyendo fichas que uno en realidad podía rápidamente identificar algunas palabras clave, como nos voy a mostrar más adelante, y hacer esto mucho más eficiente. Además, había pues, problemas con la capacidad de atención y el uso de recursos, y limitaciones, obviamente, en el registro clínico y la gestión de casos. Así que lo que hicimos fue ayudarlos a estandarizar procesos, mostrándoles con datos cómo podían hacer eso, lo cual aumentó muchísimo la forma que ellos estaban viendo las cosas, les permitió visualizar, aquí tienen los tipos de dashboard que hicimos con ellos para la parte de analítica descriptiva, podían ver, ¿no es cierto?, cuántos pacientes estaban en cada una de las diferentes etapas, podían filtrar por tipo de paciente que estaba bloqueado, pero además teníamos los nombres, roots, que en el caso de ellos, nosotros nunca vimos esto, porque en realidad esto solamente lo hicieron los empleados que estaban en el hospital, así que nosotros no tuvimos que lidiar con datos sensibles, simplemente desarrollamos la herramienta encima y en el equipo de innovación de ellos que la estaba implementando, así que también tuvimos que hacer ese trabajo de poder ayudarlo sin tocar directamente los datos, porque obviamente eran datos sensibles que tenían ellos, pero finalmente este tipo de información les generó un montón de valor para identificar cuántos pacientes están en qué parte del proceso, cosa que si tenían que llamar a alguien o empujar alguna cosa, sabían por dónde hacerlo. Además, gracias a los trabajos de
en realidad trabajos básicos de la parte predictiva. Esto fue con expresiones regulares, o sea, buscamos identificar en las fichas médicas que estaban digitalizadas algunas palabras clave y se las mostrábamos a la gestora oncológica en este caso. Les ayudó a aumentar gigantemente la capacidad de procesamiento de pacientes. O sea, poder leer fichas que tenía que un gestor se sentaba y si bien era digital, tenía que leerse una ficha completa para identificar esto, qué es lo que tenía que hacer con este paciente después. Logramos aumentar literalmente un 280% la capacidad de gestión de pacientes simplemente porque le resaltábamos y decíamos, este paciente nos da la sensación que es esto. Y le mostrábamos esa información, claro, la persona validaba, así que teníamos este humano en el camino, human in the middle que se llama en el área de IA, ¿no es cierto? Donde no perdíamos el hecho de que alguien con un ser humano estaba tomando la decisión, pero efectivamente le ayudábamos a procesar esto mucho más rápido. Y eso, por ejemplo, tuvo un impacto directo de una reducción de 52 a 15 días en la respuesta GES. Entonces, antes un paciente que llegaba, que se tenía que activar el GES de ese paciente, podía estar esperando 52 días a que se activara, simplemente porque no habían llegado a la ficha, no habían identificado que esa persona había que avisarle que tenía que ir a un hospital privado. En cambio, ahora eso se puede reducir a 15 días porque tenemos una capacidad mucho más grande de poder procesar eso. Además, con esto, ahora que tenemos la información conectada hacia adelante, podemos ocupar los modelos que me gustan a mí, que le gustaban también a Luis, que es el ingeniero matemático, y estábamos felices de poder finalmente llegar a los modelos matemáticos que queríamos implementar, y poder hacer un pequeño prototipo que hicimos de cómo priorizaríamos ahora. Si tenemos estas restricciones de capacidad y tenemos la información de la prioridad médica, ¿cómo los priorizamos a estos pacientes? Y si a alguien le interesa un poquito conocer más, en la presentación que se la pasé a Camila para que les haga llegar a ustedes, puse el enlace abajo de un podcast que tiene Jocelyn, donde estuvimos conversando justamente de este tema de optimización y listas de espera. Fue el año pasado, ¿no es cierto? A principio del año pasado, donde estuvimos trabajando, hablando justamente de lo que hicimos en este proyecto. Y desde el punto de vista del proyecto, terminamos también con un buen set de recomendaciones de política pública. El primero, la gran ganancia fue aquí la estandarización y digitalización de procesos clínicos. Por lejos, lo más importante que logramos es pasarle el cómo hay que ordenar las cosas y cómo entender los procesos ocupando analítica para poder tomar buenas decisiones es fundamental. O sea, poder estandarizar cómo tenemos que hacer las cosas, ya eso le generó, ¿no es cierto?, un tremendo cambio en la forma de hacer las cosas y entender lo que tenía. Eso generó un cambio no solamente del punto de vista de la eficiencia de ocupar recursos, sino que además de cómo pensar los problemas del punto de vista de la organización. Ya no es tengo que adivinar qué es lo que está pasando, sino que tengo un diagrama, ahí lo ven arriba a la izquierda, donde veo dónde está cada paciente, con lo cual si tengo un poco de capacidad o tengo presupuesto para aumentar la cantidad de personas, sé dónde tengo que hacerlo para poder ir mejorando la vida de estos pacientes. No tengo que adivinar, ¿no es cierto? O el área que llora más fuerte, el área que va a recibir ¿no es cierto?, el siguiente cupo disponible. No, en este caso podemos ver cuál es el área que necesita, ¿no es cierto?, esa siguiente parte. Obviamente la parte de automatización de datos clínicos es una parte fundamental, tiene una parte tremendamente compleja esto por los temas de privacidad, pero poder desarrollar capacidades en los propios hospitales para que ellos puedan procesar sus propios datos, obviamente ayuda un montón manteniendo esta privacidad y creo que la labor un poco nosotros desde la universidad es poder ayudarlos a desarrollar esas capacidades, mostrarles las herramientas que tenemos y que ellos las puedan aprovechar. Eso aumentó muchísimo también esta parte analítica, el poder procesar, ¿no es cierto?, especialmente texto o entender dónde están las cosas en el proceso. Además, el desarrollo de modelos de optimización va a ayudar mucho más adelante. Obviamente, esto está en pañales porque falta mucho para poder llegar a poder ocupar este tipo de herramientas. Hoy ya tengo un alumno doctorado, de hecho, que trabaja con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y estamos viendo justamente cómo ya empezar a levantar este tipo de cosas y hacer la parte de modelos de optimización, en este caso en el CRS Cordillera. Y ahí hay un montón de cosas que podemos hacer, pero tenemos que ayudar a la organización a llevarla desde el estado que está actualmente, a tener un poco más de herramientas analíticas y de datos disponibles para poder hacerlo. Y la última cosa que también conversamos es justamente hay una propuesta importante en reforzar el Registro Nacional del Cáncer, en el sentido de que este tema no es un tema del Hospital de la Florida, es un tema país. Con lo cual, si nosotros tenemos estas herramientas de analítica que podemos aplicarlas en diferentes lugares, podemos dar un paso hacia atrás y también ver cómo esas herramientas analíticas se conectan entre ellas. Y poder ver estas cosas como una red de disponibilidad en todo el país o en diferentes municipalidades al menos. En el caso de Santiago tenemos, ¿no es cierto?, estos servicios de salud que están por varias municipalidades, con lo cual podemos un poco compartir eso y lo que estamos haciendo ahí con Raúl Nareda, que es mi alumno de doctorado, que es justamente entender qué herramientas podríamos ocupar para coordinar estos diferentes hospitales y que puedan ayudarse entre ellos a, ¿no es cierto?, usar mejor la capacidad que tienen y darle, ¿no es cierto?, menos espera o mejor vida a los pacientes que tienen. Así que esa es un poquito bien rápido dentro, tratar de no profundizar mucho en los temas más técnicos, pero sí contarles un poco el tremendo valor que pueden tener las herramientas analíticas, lo que podemos hacer con todas estas cosas que aprenden ustedes en el Magíster en Business Analytics y que finalmente generen un valor
inmediato. O sea, el hecho de poder tener esta cosa y visualizar esa información ya se genera un cambio inmediato, no solamente en la gestión de los pacientes, sino que en la forma que pensamos en cómo gestionar nuestras organizaciones. Eso. Muchas gracias por la invitación, Marco, y espero que les haya interesado. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante y de mucho impacto, ¿no? El trabajo que están haciendo con un equipo desde la universidad para políticas públicas. Eh, Ustedes pueden, los participantes del seminario pueden hacer preguntas, ya sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Yo voy a partir con algunas preguntas, Rodrigo. Eh, ¿Hasta qué punto es posible escalar esto? Usted ha trabajado con algunos centros de salud. ¿Cuán difícil es poder escalar y llevar esto? Probablemente después que todos estos pilotos estén más afinados y los tengan ya trabajando, poder extender esto a regiones, a otros centros de salud, de manera que el impacto se pueda multiplicar. ¿Cómo ves esa parte? Complejo. Muchas gracias por la pregunta, Pablo. La verdad que es bastante complejo en el sentido de que cada hospital es su propio mundo. Tiene un grupo que lidera de cierta forma su hospital. Escriben incluso las abreviaciones, en algunos casos, me mostraba Jocelyn, son incluso bien específicos de hospital en hospital. Con lo cual, incluso las herramientas hay que sintonizarlas de cierta forma. Yo creo que la forma de escalar este tipo de cosas, lo conversaba hace un tiempo atrás en una charla que tuvimos con las personas del Ministerio de Salud. Creo que la parte viene principalmente en que nosotros podemos, especialmente desde las universidades, ayudar a generar capacidades en los hospitales de cómo hacer esto. Porque con eso multiplicas la capacidad de poder hacer estas cosas. Gente que tenga las habilidades de poder hacer esta parte analítica dentro del hospital, automáticamente nos ayuda a poder hacer esto y multiplicarlo en el espacio. Yo creo que nosotros como universidades no tenemos la capacidad, creo yo, de poder hacerlo. O sea, sería muy lento tratar de hacer uno detrás de otro porque cada uno tiene sus cosas específicas. Y efectivamente la parte central de este proyecto fue estar conectados con Luis, con, ¿no es cierto?, Verónica, con el equipo del hospital, que nos enseñó cómo ellos hacen sus cosas. Si no, queda como uno más de estos proyectos que uno ha leído un montón de veces en muchas revistas, no solo científicas, sino que de negocios, donde aparece algún producto estándar, ¿no es cierto?, de salud, lo tratan de enchufar en cuanto hospital hay, la mitad se cae, la otra mitad funciona a media, y terminamos con otro sistema más de los 53 sistemas que tenemos, ¿ah? Y que hay que seguir ocupándolo en algún momento hacia adelante. Entonces yo creo que son tan específicos la forma que hacen y es tan complejo crearlo, no podemos partir desde cero con ellos que yo creo que hay que hacer un trabajo de que los propios equipos internos generen las capacidades de analítica para poder desarrollar estas herramientas in-house, ¿no es cierto? No tiene que construir todo desde cero, hay un montón de herramientas de software, de bases de datos y cosas por el estilo que ya existen, pero poder diseñar cómo analizamos el proceso y qué es lo que es importante debería ser de cada organización. Y eso pone en relieve la importancia de la interdisciplina, ¿no? De estar trabajando con otro, que en el caso de la medicina es particularmente importante porque todos los procesos médicos son sofisticados, son complejos, y por tanto entenderlo y entender la parte de ingeniería y poder trabajar en conjunto. Nosotros en el programa de Magíster en Analítica para los Negocios hacemos bastante énfasis en eso, en trabajo interdisciplinario, trabajo en grupo y trabajar con personas que tienen otro expertise de manera de optimizar y tener más impacto en los trabajos que hacemos. Hay una pregunta de Matías Bukusik que hace referencia al problema de la privacidad de los datos sensibles y cómo se resolvió eso en la práctica. ¿Fue un tema obtener autorizaciones? ¿Qué protocolos se pueden implementar para pseudonimizar? Mi experiencia, dice Matías, es que en el mundo de la salud hay poca cultura de protección de datos. ¿Cómo lo ves eso? Sí, o sea, a ver, varias cosas. Nosotros, la verdad que llevamos trabajando en este, yo llevo trabajando, como decía en la presentación, ¿no es cierto? Llevo trabajando harto tiempo y ahora no solamente estoy como la iniciativa Cienciato, pero también estoy como director de datos y cómputo ahora en la UC. Crearon esta unidad nueva, ¿no es cierto?, dentro de la vicerrectoría, así que llevo harto tiempo con este tema. Con lo cual nosotros fuimos bastante proactivos de nuestra parte del punto de vista de privacidad de datos. Con lo cual nosotros lo que hicimos fue directamente crear una muralla china entre nosotros y el equipo de ellos con lo cual nosotros como UC nunca obtuvimos los datos de ellos.
Yo nunca vi pacientes, nunca vi datos, no sé, simplemente nosotros fuimos a decir, oye, mira, estas son las herramientas. Ellos contrataron a Luis Arias, de hecho, como alumno, como pasante, así que estuvo trabajando como parte del hospital, pero Luis jamás me pasó la información a mí, ni estuvimos tocando nosotros desde el OC el tema datos. Con lo cual lo resolvimos desde el punto de vista de que les generamos las capacidades a ellos, los ayudamos a ellos a generar capacidades para poder desarrollar este proyecto y fuimos haciendo nosotros una suerte de supervisión de, oye, estas son las herramientas que deberían estar usando, así las aplicamos nosotros en datos inventados por nosotros, estas son las cosas que podrían obtener de ellos y ellos fueron implementando eso. Entonces, con eso justamente nos ayudamos un poquito a que la privacidad de los datos se mantenga dentro del ambiente del hospital, pero la pregunta le pega el clavo. De hecho, hoy día vengo llegando, hoy día estuvimos trabajando con un equipo de la Embajada Británica, nos estábamos hablando justamente de este tema de los datos sensibles y cómo podemos hacer cosas acá en Chile. Y el problema es justamente ese, que hoy día no hay mucha cultura del tema de sensibilidad de datos, no hay muchas herramientas diseñadas para Chile o para el idioma o para la forma que hacemos las cosas que nos permitan privatizar, ¿no es cierto?, la parte sensible de los datos o incluso hacerla, ¿no es cierto?, lo que se llama el eliminar datos sensibles y ponerle otros datos encima para poder hacer esos análisis estadísticos, algo súper común que lo hacemos en Business Analytics, pero no existen las herramientas específicas para este tipo de cosas industrialmente. Es un poco más un arte identificar, oye, cómo logro imputar datos nuevos, eliminando esto de acá, pero que promedios, varianza y cosas por el estilo se mantengan, cosa que la información que yo puedo sacar o las tendencias que yo puedo sacar son las mismas, pero al mismo tiempo yo no sé que Rodrigo pesa tanto y tiene tal altura y cosas por el estilo para no poder identificar a esa persona. Así que hay un tema grandote del punto de vista de privacidad de datos. Hay lugares en Inglaterra, me ha tocado conocer en Estados Unidos, donde efectivamente tienen cosas bastante más desarrolladas, pero son, de nuevo, cosas que son in-house, que han ido diseñando ellos directamente. Me tocó conocer el caso del HIC, el Health Information Center de la Universidad de Dundee, donde ellos tienen lo que se llama un Trusted Research Environment, donde uno hace investigación con esos datos, puede desarrollar un montón de cosas y ellos se encargan de poder hacer esa privacidad y entender qué es el nivel de privacidad que pueden entregar, cuánto puedo nosotros disgregar estos datos para que nadie pueda saber quién fue la persona que tiene este número en particular y cosas por el estilo. Hay mucho por hacer ahí. Si los colegas de ciencia de la computación también tienen un mundo acá en Chile por desarrollar. Excelente, muchas gracias por tu respuesta, Rodrigo. Carlos Jara pregunta, dice, cuando uno empieza a estudiar ingeniería piensa erróneamente que puede hacerlo todo solo. Entonces mis preguntas son, ¿cuántos profesionales fueron necesarios para iniciar este proyecto? ¿Cuáles fueron las áreas donde deben estar los especialistas para poder trabajar un proyecto de este tipo? Buena pregunta la de Carlos. La verdad que yo siento que cuando uno trabaja en estos problemas en esta área de analítica, uno tiene que ser más un catalizador que una respuesta a todo. Un catalizador en el sentido de que uno viene con un montón de cosas en una caja de herramientas y a medida que uno va hablando y tiene que escuchar un montón, yo creo que es un área donde uno tiene que escuchar mucho más de lo que tiene que hablar. ¿Ah? Y cuando uno empieza a escuchar y entender quiénes son los que tienen los problemas, identifica esos problemas, trabajar con esas personas. La identificación fue por ese lado. En este caso, lo que hemos hecho por si acaso, también con los telescopios que les comentaba antes, fue trabajar directamente con ellos. Yo no soy astrónomo, no tengo idea cuál es la cosa importante que ellos van a visualizar o cómo priorizar proyectos, así que tuvimos que aprender un poco de ellos, de entender, oye, cómo ellos validan, ¿no es cierto?, qué cosa debería ser la más importante para adelantar o atrasar, ¿no es cierto? En el caso de ALMA tienen unas configuraciones, mueven las antenas, están a 5.400 metros sobre el nivel del mar, o sea, súper complejo el ambiente que están. No voy a venir yo a decirles, oye, ustedes deberían ordenarlo así, ¿ya? Porque no tengo ese conocimiento. Así que escuchar un montón, creo yo, es parte fundamental de esto para poder entender quiénes son los que tienen esta problemática, generar confianza, que hay un tema de personas, finalmente son las que toman las decisiones, generar confianza para poder mostrar que uno está interesado en entender lo que ellos quieren hacer y con eso empezar a ver cómo construimos en conjunto herramientas. Así que en el caso del hospital trabajamos directamente con Luis Ari y con Verónica, que les mostré ahí, y tanto Luis como Verónica fueron los que nos fueron ayudando a cada vez que teníamos alguna cosa de tropiezo, entender quién era el área médica o de enfermería o de kine o donde fuera, que nos tenían que ayudar con los datos o con entender el problema o presentarle nosotros a ellos, ¿no es cierto?, que para que entendieran que también eran parte del proyecto o que también eran parte de la solución. Nada. Sí, que fue construido bastante orgánicamente en ese caso, Carlos, donde fuimos identificando quiénes eran las partes relevantes de esto para poder ayudarlos directamente a ellos. Muchas gracias, Rodrigo. Edgar Luna, de Guadalajara, México, pregunta, ¿para cada proceso con cada paciente hacen algo similar para la selección y categorización de uso de medicamentos en estos algoritmos?
Ya, ahí nosotros no nos metimos en la parte de medicamentos, estábamos solamente tratando de, hicimos un pequeño piloto en la parte de priorización, hicimos solamente un pequeño piloto que estuvimos validando con ellos de cómo ordenaríamos los pacientes. Nunca tocamos la parte de entrega de medicamentos, y creo que hay un montón de temas súper sensibles que uno tiene que validar antes de poder ocupar cualquier de estas herramientas. Simplemente en este caso lo que estábamos haciendo era darle una recomendación al equipo que priorizaba desde el punto de vista oncológico cómo ordenar a esos pacientes. Y ellos podían elegir hacer eso o hacer cualquier otra cosa, con lo cual en realidad era más una recomendación lo que estábamos haciendo desde el punto de vista de lo que estábamos haciendo nosotros. La información del estado del paciente, nosotros no la conocíamos, ellos nos daban una prioridad sobre los pacientes que la tomaban ellos según lo que ellos estimaban. Nosotros veíamos cómo era esta vida en el proceso de todo el sistema, ¿no es cierto? Identificando los cuellos de botella y con eso dar una recomendación de cómo rutaríamos a cada uno de ellos. Pero finalmente era el gestor oncológico el que decía, no, igual voy a seguir con el primero nomás y de ahí hacia abajo, o podía saltarme al tercero porque estoy viendo aquí que el efecto de adelantar el tercero al primero no afecta al primero. Perfecto. Tú hablaste, otra pregunta que se me ocurría a mí mientras escuchaba tu presentación, tú hablaste de recursos limitados. ¿De qué manera estos procesos pueden ampliar los recursos? ¿Pueden suplir recursos? Por ejemplo, analizando fichas médicas, entonces yo podría a lo mejor necesitar menos personas, menos médicos, menos especialistas, porque puedo analizar imágenes o puedo analizar textos, fichas médicas, y por tanto, ¿de qué manera esto puede generar mayores recursos médicos que en tantas partes son tan escasos, ¿no? Y necesarios? Súper bueno el punto, la verdad, Pablo, porque el efecto principal, bueno, primero, hoy día estamos, casi en todas las áreas médicas se está aumentando la lista de espera, o sea, ha ido aumentando porque tenemos menos capacidad de lo que llega gente, con lo cual el que necesitemos menos médicos o menos gente, ¿no es cierto?, personas procesando una de estas cosas, es lejísimo por lo menos en la realidad chilena. Lo que sí podemos hacer es lo que estás diciendo tú, Pablo, que con los mismos recursos que tenemos hoy día podemos aumentar muchísimo la cantidad de pacientes que podemos atender, ¿ya? Sin, y una parte importante ahí, sin disminuir la calidad de la atención que estamos entregando. Porque claro, hacer cosas a la rápida podría ser una solución para simplemente pasarlo de un lado a otro, ¿te fijas? Pero no estamos resolviendo el problema. Entonces creo que es súper importante entender el proceso como un todo. Y lo que hicimos acá fue desarrollar herramientas, por ejemplo, en el caso de la gestión oncológica, donde procesábamos el texto y ayudábamos a que él o la gestora oncológica pudiera procesar cada una de esas fichas mucho más rápido. Le entregábamos, ¿no es cierto? Oye, aquí están las palabras clave, esto nos da la sensación de que es un paciente que tiene que ir a quimio, con lo cual la persona miraba, ah, toda la razón, pum. Entonces se dedicaba menos tiempo en tener que leer la historia completa porque le identificaron las palabras clave que identifican que, ah, esto tiene que ser una quimio. Con lo cual, por eso poníamos ahí un 280%, que es un número cierto, o sea, hicimos el piloto, medimos cuánto estaban atendiendo antes, cuánto estaban pidiendo después, y ese fue el número a los que llegó Luis, para ver, ¿no es cierto?, el efecto que tenía al ocupar este tipo de herramientas. Herramientas no es ChatGPT con miles de millones de parámetros. Ocupamos literalmente expresiones regulares que te permiten identificar, no sé, ciertas palabras clave, lo ponen simple. Identificamos ciertas palabras clave que le ayudaban a la persona a entender cuál era lo más probable que les tuviera que tocar después, ¿ya? Entonces, hay justamente un ejemplo súper bueno donde el efecto que tenía eso era inmediato desde el punto de vista de aumento de capacidad, porque ahora podemos procesar mucho más pacientes sin reducir, ¿no es cierto?, la calidad de la atención que estamos entregando. Perfecto. Voy a aprovechar de tu paciencia, Rodrigo, para hacerte una última pregunta que me interesa mucho, que creo que es muy relevante porque en todos estos temas médicos las decisiones son muy sensibles. Cuando yo le digo a una persona, mire, usted que fue el primero en llegar, va a ser el último en ser atendido por una serie de razones porque el modelo dice que usted debiese estar en la posición 8 y no en la uno. Eso es difícil de entender para una persona. Entonces, algunas personas dicen, no, tenemos que usar procedimientos que seamos capaces de explicar y que la persona pueda entender la razón de por qué va a la posición 8 y él no es el primero aunque llegó a las 5 de la mañana. Y otros dicen, no, tenemos que usar los modelos más sofisticados y complejos que optimizan, y la persona, bueno, tendrá que aceptar que así es porque hay un ingeniero de la Católica que dice que así es mejor. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿O no es un dilema?
Sí, totalmente. Yo concuerdo con tu punto. A mí lo que me gusta de esta área versus meter todo en una juguera de IA es que justamente estas herramientas son transparentes. Yo te puedo mostrar por qué el paciente uno, el paciente 3 lo estamos priorizando sobre el paciente uno y te puedo mostrar no solamente eso, sino que el efecto negativo que tendría sobre todos los pacientes el quedarme pegado con el paciente uno primero. No lo hemos hecho solamente acá, lo estamos haciendo también, como te comentaba, en el radiotelescopio ALMA, donde le estamos mostrando, si usted ordena los proyectos de esta forma, esta es la cantidad de observaciones astronómicas que usted puede hacer. Si usted me obliga a ordenar este y ponerlo de otra forma, esto es lo que usted pierde. ¿Ya? Entonces, poder llegar a mostrarle eso muestra efectivamente el efecto de este orden. Y por eso es cierto que, si bien efectivamente hay un tema de que quizás uno podría ganar un puntito más en alguna cosa, en algunos de estos casos, muchos de estos problemas de planificación, orden y cosas por el estilo, son problemas que tienen un montón de estructura matemática, con lo cual hoy día podemos resolverlos a optimalidad. Si tú me das la función objetivo y tienes razón, o sea, estamos de acuerdo ambos con que esa función objetivo es la adecuada para medir este problema, que eso ya de por sí es una problemática, o sea, entender por qué un paciente tendría un puntaje un poquito más o un poquito menos que otro, eso ya por sí solo ya es un problema grave, pero si llegamos a tener esa cosa clara entre ambos, yo te puedo mostrar que lo que te estoy entregando yo, tú no vas a poder encontrar ninguna solución mejor que eso. Y eso es algo que hoy día falta en algunas herramientas de IA o de Machine Learning que tratan de hacer esta optimización, que tienen su mundo, ¿ah? Tienen su mundo en problemas que son más complejos, en problemas que no tienen esta estructura, procesamiento de imagen, identificación de patrones, tienen un montón de herramientas donde efectivamente mis herramientas de optimización no van a hacer absolutamente ninguna cosa en ningún tiempo razonable. Vamos a pasar miles de millones de años tratando de procesar y no vamos a llegar a ninguna parte y esta otra herramienta en segundos encuentran un par de cosas. Pero estos otros problemas que tienen, o sea, ruteo de vehículos y cosas por el estilo, hoy día tenemos, ¿no es cierto?, décadas, 6, 7 décadas de trabajo de algoritmos que nos permiten agarrar problemas gigantes y encontrar la mejor solución o la familia de mejores soluciones. Entonces yo creo que ahí está justamente el punto que si tenemos, sabemos que existen estas cosas, deberíamos estar aprovechándolas porque justamente nos ayudan a mostrarle a las personas de que esta cosa que elegimos y este Tetris que ordenamos es por esta razón el Tetris y no porque es mi primo, ¿ya? Y eso creo que es súper importante, yo creo que especialmente en salud es fundamental. Yo preferiría más transparencia que más puntaje de, ¿no es cierto?, F1 score de no sé qué, de alguna métrica. Y de hecho hay una charla que estaba por ahí en una buena parte en YouTube que la hizo Dimitri Merzimas de MIT, donde mostraba que eh, es una cosa constante de los médicos que prefieren perder 4 o 3% de, ¿no es cierto?, de alguna de las métricas de Machine Learning para identificar la característica del paciente, si es que esta otra herramienta me permite decir por qué le estoy recomendando este medicamento. ¿Ya? Oye, ¿sabes qué? Mira, que está sobrepeso, esta edad, ¿no? Así que por esto le estoy dando esta pastilla para la diabetes, mientras que la otra herramienta de Machine Learning la chunta con un 4% mejor, pero no tengo idea por qué. Y eso obviamente hay un tema de trazabilidad importantísima, especialmente en salud, que creo que es fundamental. Súper interesante, Rodrigo. Bueno, estamos llegando al final de este webinar que es muy relevante mostrar y agradecemos a todos quienes han participado. Te felicito, Rodrigo, a todo tu equipo por el trabajo que están haciendo, que es ciertamente muy relevante en políticas públicas y es un ejemplo de cómo la universidad colabora con el sector público para mejorar la vida de las personas, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Así que muchas gracias por tu presentación y a todos los participantes por conectarse en este webinar. En el programa MANE estamos abiertos a recibir preguntas y consultas. Justamente lo que queremos en el programa de Magíster en Analítica para los Negocios es preparar profesionales para que puedan trabajar y colaborar en este tipo de proyectos, ¿no? Tan interesantes. Así que muchas gracias a todos por conectarse, especialmente a Rodrigo por su excelente trabajo y presentación. Muchas gracias por La la próxima invitación, oportunidad. Pablo, y destaco ahí justamente el trabajo. En realidad yo tuve la suerte de liderar este equipo nomás, pero un equipo maravilloso de personas como Jocelyn, José, Luis y Verónica, ¿no es cierto?, que han estado haciendo justamente toda la parte de picar las piedras para que efectivamente esto funcione. Así que es de ellos más el mérito. Tuve la suerte nomás de estar liderando ese equipo. Muy bien, que tengan buena tarde. Que esté muy bien, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.